Bien, hola, ¿qué tal? Llegó el momento que demos el paso y empecemos ya a explorar las ideas que llevaron a Einstein a construir lo que conocemos como la relatividad general. Hoy vamos a discutir sobre el principio de equivalencia, pero para ser más precisos vamos a discutir el principio de equivalencia débil. La idea parte de algo que ya explotamos en el caso cuando veíamos a Goku entrenar en la nave espacial que estaba siendo acelerada. Y esto tiene que ver con las fuerzas ficticias. Entonces voy a hacer un pequeño repaso sobre lo que hay detrás de esto y vamos a puntualizar sobre lo que es el principio de equivalencia débil. ¿Cuál es la idea? Las leyes de Newton se cuidan muy bien de establecer la primera ley como la que establece cuáles son los sistemas inerciales. Entonces voy a suponer que tengo un sistema inercial S, donde yo voy a medir unas coordenadas X y tengo también un sistema no inercial acelerado con respecto al anterior, S', y sus coordenadas entonces las voy a medir de esta manera. Entonces este A es la aceleración que voy a suponer que es constante respecto al sistema de referencia inercial. ¿Qué sucede? Entonces, si el sistema inercial ve a una partícula libre, él va a decir que no hay aceleración para esta partícula. Prácticamente es la definición de sistema inercial. Si no hay fuerzas actuando sobre la partícula, si la partícula es completamente libre, entonces su posición es rectilínea. Esto en el sistema de referencia inercial. Rectilínea porque no hay fuerzas. En el sistema acelerado, en cambio, cuando yo tomo la segunda derivada de esta expresión que tengo aquí, veo que el objeto, a pesar de que es una partícula libre, se mueve con aceleración, ¿cierto? Dirección opuesta a la aceleración del sistema. De tal manera que entonces aparece o se puede interpretar como una fuerza, pero no es una fuerza porque no cumple la tercera ley de Newton, no tiene par, y es lo que llamamos una fuerza ficticia. En el sistema de referencia no inercial, acelerado, tengo la aparición de una fuerza. De esta manera entonces es lo que explota Goku cuando está acelerando su nave y entonces él percibe una fuerza. Estoy simulando una fuerza utilizando el hecho de que mi sistema está siendo acelerado. Ahora, en general, no es de interés simplemente estudiar las partículas libres. Yo quisiera pensar qué es lo que pasa si tengo que la partícula está experimentando fuerzas. Entonces, en el sistema inercial, la aceleración de la partícula simplemente está dada por la tercera ley de Newton. Entonces, tengo una fuerza y puedo calcular la aceleración de la partícula. En el sistema no inercial, entonces, además de la aceleración que veíamos que ve el observador no inercial de la partícula moviéndose en dirección opuesta, acelerando en dirección opuesta, tengo la aceleración que teníamos acá. Y esto entonces lo puedo utilizar para hacer una magia. Imaginémonos que yo estoy en un campo gravitatorio. De tal manera que entonces puedo pensar en esta fuerza como la fuerza que está actuando sobre mi partícula. Entonces voy a estar en un campo gravitatorio. La aceleración que va a experimentar la partícula en mi sistema de referencia inercial va a estar dado por esta expresión. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tengo ahí? Voy a tener la aceleración de la gravedad, donde estoy considerando que hacia arriba es positivo y entonces G va hacia abajo. ¿Listo? Y de ahí este negativo. Y he introducido una masa que es la masa gravitacional. Le he puesto en verde y un subíndice G para distinguirla de la masa inercial que aparece en la tercera ley de Newton. Entonces aquí es donde empieza a aparecer lo que vamos a llamar el principio de equivalencia débil, que voy a exponer. Tengo dos definiciones de masa, una que aparece debido a la inercia de la partícula y es la que aparece en la tercera ley de Newton, y otra que es la que aparece en la ley universal de la gravitación y es la que llamamos masa gravitacional. De tal manera que
En principio, si yo no sé que ellas son la misma cosa, tengo que pensar en esta razón entre ellas dos. Y esa es la aceleración que yo vería en el sistema de referencia inercial. En el sistema de referencia no inercial, entonces tengo que pensar en la aceleración que está sufriendo el sistema no inercial. Y en este caso voy a escoger una aceleración bien particular. Voy a hacer que mi sistema de referencia acelerado simplemente esté en caída libre. O sea, está acelerando con menos g. Si utilizo esto, en esta expresión que tengo aquí, entonces encuentro que la aceleración que va a observar el sistema que está cayendo está dada por esto. Y vemos que entonces simplemente voy a tener una aceleración menos a la aceleración de la gravedad, que es algo, digamos, interesante. Simplemente estoy disminuyendo el peso de una persona simplemente porque está en caída libre. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que si estas dos masas resultan ser iguales, entonces el término que está dentro de este factor es simplemente 0. Y la persona que está dentro de este sistema de referencia inercial, que está acelerando, no inercial, ya después vamos a cambiar un poco la terminología, va a sentir o va a experimentar un peso igual a 0. Y esto es bien interesante. Entonces, estamos diciendo, si la masa gravitacional y la masa inercial resultan ser iguales, entonces el peso que experimenta un objeto cualquiera en un sistema de referencia que esté en caída libre es 0. Ahora tenemos que ver si esa igualdad es cierta o no. Resulta que es una pregunta que se ha abordado desde tiempos, desde varios siglos atrás. Galileo la estuvo abordando, Newton, después Einstein, etc. Y tenemos un experimento bien particular que me permite abordar directamente esa pregunta. Entonces la pregunta que quiero hacer es, de verdad, numéricamente, porque conceptualmente son distintas, numéricamente la masa inercial y la masa gravitacional son iguales, ¿sí o no? Y ese experimento se conoce como el experimento de Eötvös. Y la idea es la siguiente. Yo necesito un sistema donde tenga fuerzas ficticias y la fuerza gravitacional para compararlas, donde aparezca la masa inercial, que es la que aparece en las fuerzas ficticias, y la masa gravitacional, que es la que aparece en la atracción gravitacional. Efectivamente, en la superficie terrestre, ya que está girando el globo terrestre, tengo esas dos aceleraciones, aceleración gravitacional y aceleración centrípeta, en este caso. Y se aprovecha de una cosa que se conoce como el efecto Eötvös, que me dice que debido a esto voy a tener una disminución en mi peso. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer un experimento donde coloco una balanza de torsión con dos objetos que en principio pueden ser distintos, A y B. Y lo primero que voy a pedir es que verticalmente exista un equilibrio. Entonces voy a arreglar los torques verticales de tal manera que haya un equilibrio y la balanza simplemente no se mueva en la dirección vertical. Una vez yo he logrado ese equilibrio, entonces tengo esta relación entre los brazos del torque en cada lado, LA y LB, las masas gravitacionales, las masas inerciales y las aceleraciones centrípetas en la dirección vertical. Recordemos que, y la figura lo muestra, dependiendo de donde yo esté, entre más cerca al polo norte, entonces voy a tener menos componentes verticales de la aceleración centrípeta, ¿cierto? La aceleración centrípeta, ella es radial con respecto al eje de giro. Entonces en el ecuador es completamente radial, mientras que en los polos es horizontal. Entonces aquí estoy considerando solamente la componente vertical en la balanza, ¿de acuerdo? Ahora, como puede existir esa componente horizontal, también la balanza de torsión va a tratar de girarse. Y existe un torque. Entonces ese torque va a estar dictado por la componente horizontal de la aceleración centrípeta.
Y nuevamente, ahora está solamente dictada en términos de los brazos de los torques de cada una de las masas y las masas inerciales de cada uno de los objetos. Ahora, de la primera relación yo puedo despejar para encontrar el torque, donde si se dan cuenta, aquí me está faltando. Si se dan cuenta, esta expresión que está aquí resulta ser 0 si la masa gravitacional coincide con la masa inercial, en ambos casos. Si en ambos casos resultan ser iguales, entonces ese torque es nulo. Y aquí yo lo he aproximado considerando que la aceleración centrípeta es pequeña comparada con la aceleración gravitacional. Entonces estamos viendo que en ese caso voy a encontrar una relación que si estos resultan ser iguales me da 0. El torque es 0 si ellas son iguales. Otra forma de decirlo, el torque es distinto de 0 solamente y solamente si esa masa gravitacional y esa masa inercial son distintas. Bien, ese experimento lo realiza Eötvös a principios del siglo pasado y encuentra un dato igual a 0 con las incertidumbres, entonces logra establecer que tiene una igualdad aproximadamente hasta la octava cifra decimal. Actualmente es posible utilizar un experimento similar, ahora utilizando la órbita terrestre, la atracción gravitacional solar, para establecer cotas incluso más fuertes. El experimento, el satélite Microscope, ha determinado que una cosa que se conoce como el coeficiente de Eötvös, que precisamente me dice esta diferencia, está en el orden de hasta la 15ª cifra decimal. Entonces, prácticamente lo que estamos estableciendo aquí es el principio de equivalencia débil, que me dice que la masa inercial y la masa gravitacional son iguales. Entonces, ese principio de equivalencia débil me establece que al ser iguales, todos los objetos caen exactamente a la misma velocidad, la misma aceleración. Y aquí entonces volvemos a Galileo, ¿de acuerdo? Entonces con Galileo tenemos que los objetos todos caen exactamente a la misma aceleración porque la masa inercial y la masa gravitacional son iguales. Y nos permite entonces, por ejemplo, tener situaciones como las que hacía Goku, donde si yo hago que mi cohete acelere con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad, él lo que va a experimentar es como si estuviera en la Tierra. Porque, gracias a lo que habíamos discutido, su masa gravitacional es igual a la masa inercial y él no va a experimentar o no va a detectar ninguna diferencia entre ser acelerado o estar en un campo gravitatorio. Así, por ejemplo, si yo estoy Goku está en su cohete y suelta una manzana, él va a ver que la manzana cae con aceleración igual a g. ¿De acuerdo? Pero alguien afuera del cohete lo que va a ver es que el cohete se aproxima hacia la manzana con aceleración g. Ambos observadores coinciden en que la manzana y el cohete se aproximan con la misma aceleración, pero digamos que la interpretación que le da uno es distinta a la que le da el otro. Para Goku simplemente como si él estuviera en un campo gravitacional, para el otro el cohete está acelerando. Equivalentemente, si yo cojo a Goku en su cohete y simplemente le apago los motores y dejo que caiga hacia la Tierra, él lo que ve es que la manzana empieza a flotar, porque tanto la manzana como el cohete están cayendo exactamente a la misma velocidad, a la misma aceleración, y no ve que cambian sus posiciones. Entonces para él simplemente la gravedad dejó de existir. Alguien afuera del cohete diría lo que acaba de decir, es que todos están acelerando a la misma velocidad y entonces a la misma aceleración, de tal manera que ninguno ve una diferencia de posición con respecto al otro.
Y esto último es lo que utilizan, por ejemplo, los vuelos 0G, donde lo que yo hago es dejar que un avión por un periodo haga caída libre y yo experimento gravedad nula durante ese periodo. Déjenme mostrarles para cerrar entonces un experimento que dramáticamente muestra que efectivamente esto es evidente, donde lo que voy a hacer es voy a poner agua dentro de una botella para ver que efectivamente cuando la botella está cayendo no va a seguir saliendo, o sea, va a dejar de experimentar fuerza gravitacional. Y para eso entonces tenemos que ir un poco afuera. Así que acompáñenme. Dicen que el pensamiento más feliz de Einstein fue imaginar a un hombre cayendo de un tejado. Yo no estoy aquí para cumplir el sueño de Einstein, estoy aquí para mostrarles cómo efectivamente puedo apagar la gravedad. Tengo una botella con agua y un agujero. De tal manera que si dejo salir el agua, se observa. Y ahora la dejo caer. Voilà, apagamos la gravedad. Bien, entonces con este experimento espero que hayan visto el dramatismo de lo que acabamos de decir. Acabamos de establecer el principio de equivalencia débil que ya tiene consecuencias bien interesantes, pero que no es el principio de equivalencia que utiliza Einstein para construir todo el aparataje que está detrás de la relatividad general. Y eso es lo que empezaremos a discutir la próxima vez. Así que síganme acompañando. Hasta luego.